Descubre los secretos ocultos de los aztecas. Descubre el legado impresionante de los aztecas, una civilización que desafió las fronteras del tiempo y el espacio. Su historia resuena con ecos de poder, innovación y misticismo, dejando una huella indeleble en el mundo moderno. Los aztecas fueron un pueblo mesoamericano que floreció en el Valle de México durante el siglo XIV. Conocidos por su cultura rica y compleja, construyeron un vasto imperio que abarcó gran parte del México actual. Originarios de una región al norte de Mesoamérica, los aztecas emprendieron un largo peregrinaje hacia el sur. Según su mitología, fueron guiados por su dios Huitzilopochtli para encontrar el lugar propicio para establecerse. La fundación de Tenochtitlán, su capital, se produjo en el año 1300. Según la leyenda, eligieron el sitio al encontrar un águila devorando una serpiente sobre un nopal, un símbolo que aún perdura en la cultura mexicana. La sociedad azteca estaba jerárquicamente estructurada. En la cima se hallaban los emperadores, seguidos por la nobleza que incluía sacerdotes y guerreros. La mayoría de la población eran plebeyos, quienes trabajaban en agricultura y artesanía. La religión azteca era politeísta y veneraba a numerosos dioses, cada uno asociado con aspectos de la vida y la naturaleza. Entre los más importantes estaban Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Los rituales y sacrificios eran fundamentales en la cultura azteca. Pensados para apaciguar a los dioses y asegurar la continuidad del mundo, los sacrificios humanos se realizaban en ceremonias grandiosas que también reafirmaban el poder del Estado. La arquitectura azteca era impresionante, destacando sus templos y pirámides, como el Templo Mayor en Tenochtitlán. Estas estructuras no solo eran centros religiosos, sino también símbolos de poder y logros arquitectónicos avanzados. En la vida diaria, un azteca común se dedicaba principalmente a la agricultura, el comercio o la artesanía. Las familias vivían en comunidades organizadas y participaban activamente en las festividades religiosas y ceremonias de la sociedad. La agricultura azteca era ingeniosa, especialmente con el uso de chinampas, islas flotantes que permitían cultivar en zonas lacustres. Este sistema garantizaba una producción abundante y sostenida, fortaleciendo la economía y alimentación del imperio. El comercio azteca era vibrante y esencial para su economía. Los mercados, como el de Tlatelolco, eran centros de intercambio donde se comerciaban alimentos, tejidos y productos exóticos, fomentando la diversidad cultural y la prosperidad del imperio. El arte azteca reflejaba la complejidad de su cultura. Sus esculturas y pinturas representaban deidades, guerreros y escenas mitológicas, utilizando materiales como piedra, jade y plumas, mostrando una habilidad artística impresionante y una profunda conexión espiritual. La escritura azteca se plasmaba en códices, documentos pictográficos que narraban historias, genealogías y rituales. Aunque muchos fueron destruidos, los códices preservados ofrecen una visión invaluable de su historia, creencias y vida cotidiana. La educación era fundamental en la sociedad azteca. Los jóvenes asistían a escuelas donde aprendían historia, religión y habilidades prácticas. Los nobles recibían formación en liderazgo, mientras que los plebeyos se preparaban para roles en la agricultura y el comercio. El calendario azteca, con su precisión matemática, era crucial para la organización de festividades y actividades agrícolas. Compuesto por un ciclo solar de un año y otro ritual de 200 días, reflejaba su profundo conocimiento astronómico. La gastronomía azteca era rica y variada, basada en ingredientes como maíz, frijoles, chiles y tomates. Las tortillas y el tamal eran fundamentales, mientras que el chocolate y el pulque eran bebidas apreciadas en su cultura. La guerra era central en la expansión azteca. Con ejércitos bien organizados y tácticas estratégicas, conquistaban territorios para obtener tributos y prisioneros, esenciales para sus rituales y para el sustento del imperio. Las mujeres aztecas desempeñaban roles cruciales en la sociedad, desde la educación de los hijos hasta labores agrícolas y artesanales. Algunas incluso alcanzaban posiciones de influencia como sacerdotisas o comerciantes, contribuyendo al bienestar comunitario. El juego de pelota era más que un deporte, tenía un significado ritual y simbólico. Las canchas eran sagradas y los juegos reflejaban la lucha entre el día y la noche, entre la vida y la muerte. La llegada de Hernán Cortés en 1520 marcó el inicio del fin del imperio azteca. Con alianzas estratégicas y enfermedades traídas por los europeos, los españoles lograron vencer a los aztecas, cambiando para siempre la historia de Mesoamérica. La caída de Tenochtitlán marcó el fin de un imperio impresionante. Con la llegada de Hernán Cortés y sus tropas en 1521, a pesar de la resistencia azteca, las enfermedades europeas y las alianzas indígenas facilitaron su derrota. El mestizaje resultante de la conquista
influyó profundamente en la cultura mexicana. La fusión de tradiciones indígenas y españolas creó una identidad única. La gastronomía, el idioma y las costumbres actuales son testimonio de esta rica herencia cultural. Existen muchos mitos sobre los aztecas, como su supuesto salvajismo. Sin embargo, eran una sociedad avanzada en ciencia, arte y arquitectura. Desmitificar estas ideas es esencial para apreciar verdaderamente su legado y contribuciones. La influencia azteca persiste en la cultura mexicana moderna. El Día de Muertos, la gastronomía y el arte reflejan prácticas ancestrales. Estos elementos mantienen viva la conexión con el pasado y enriquecen la identidad nacional contemporánea. Preservar la historia azteca es crucial para entender nuestras raíces y aprender de su legado. La educación y la investigación arqueológica ayudan a conservar su historia, permitiendo que futuras generaciones valoren y celebren su rica y compleja herencia. Una visita a sitios arqueológicos como Teotihuacán, Templo Mayor o Xochicalco ofrece un vistazo único a la grandeza azteca. Estos lugares preservan las maravillas arquitectónicas y culturales que narran historias de un imperio vibrante y avanzado. Las curiosidades sobre los aztecas fascinan por su profundidad cultural. Desde sus complejos sistemas agrícolas hasta su intrincada cosmología, cada aspecto de su civilización revela una comprensión profunda del mundo y su entorno. Los aztecas nos enseñan la importancia de la resiliencia y el ingenio. Su legado de innovación, especialmente en agricultura y arquitectura, nos recuerda el poder del conocimiento aplicado para superar desafíos y prosperar en condiciones difíciles. El legado azteca es un testimonio de su grandeza e influencia perdurable. Su historia nos inspira a valorar y preservar la rica herencia cultural que conforma nuestra identidad, impulsándonos a aprender del pasado para construir un futuro mejor. Síguenos para no perderte las mayores curiosidades de nuestro pasado.